Él lo vio mucho antes de que la ciencia siquiera osara preguntar. En uno de sus estados de trance más profundos, Kayse describió con claridad lo que sucede con el alma en el exacto momento en que deja el cuerpo físico. No fue una metáfora, no fue simbólico. Para él era como observar un mapa espiritual real, un trayecto invisible pero preciso que toda alma recorre. Según sus lecturas, la muerte no es un fin, sino una travesía. Hay estaciones, niveles, encuentros, una verdadera jornada por dimensiones donde cada parada tiene un propósito. Nadie creyó cuando él habló sobre esto por primera vez, pero a medida que la espiritualidad y la física cuántica avanzaron, sus relatos pasaron a ser revisados con nuevos ojos. Kayse vio un camino que conecta el mundo de los vivos al mundo de los espíritus, y ese camino está dentro de nosotros. Lo que escucharás a continuación puede transformar para siempre tu visión de la existencia. La transición no es instantánea. Para Kayse, al dejar el cuerpo, el alma pasa por un momento de suspensión, un estado de conciencia ampliada en que revisa su vida con una claridad emocional increíble. Pero no se trata de juicio. Él hablaba de comprensión. Es como si el alma sintiera simultáneamente todo lo que hizo sentir a los demás: dolor, amor, desdén, compasión. Esto no es castigo, es aprendizaje, y acontece antes incluso de que el alma se mueva para el próximo estadio. Ese momento inicial es silencioso y profundo. Muchos relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte, décadas después, describieron sensaciones semejantes a las que él había previsto. Como si el espíritu pasara por un espejo de la propia conciencia. Si esto resuena en ti, continúa. Hay más capas en este mapa oculto del alma. Luego de esa revisión emocional, comienza el desplazamiento. Kayse explicó que el alma es atraída por una especie de campo vibracional, un nivel energético compatible con su estado interior. No es un cielo genérico, sino una dimensión alineada con la frecuencia del alma en aquel momento. Algunas almas permanecen próximas de la tierra, otras son conducidas a planos más sutiles. Hay quien llame a esto planos astrales, esferas espirituales o incluso estados dimensionales. Kayse no se preocupaba con nombres, sino con la experiencia. Él decía que el alma sigue aquello que es. Si está confusa, va para regiones confusas. Si está en paz, es conducida a la paz. Y que nada es definitivo. Todo puede evolucionarse, transformar. Esa jornada, según él, es dinámica, como un proceso de educación del alma. En una de las lecturas más intrigantes, él mencionó que algunas almas quedan presas entre los mundos por no aceptar su partida o por estar fijadas en deseos materiales. Pero diferente de una condenación, él veía esto como un atraso temporal. Para Kayse, hasta los espíritus que vagan o se manifiestan como presencias son, en realidad, conciencias buscando orientación. Esto cambia la forma como entendemos apariciones o sensaciones extrañas después de la pérdida de alguien. Él creía que oraciones sinceras, pensamientos de amor y perdón podían auxiliar a esas almas a desprenderse y seguir su camino. El mapa de la vida después de la muerte no es rígido, es sensible a las intenciones y a las conexiones humanas. Y por encima de todo responde al amor. Pero, ¿para dónde va el alma al final? Kayse describió 7 niveles de conciencia después de la muerte, cada uno con su propia vibración, aprendizaje y experiencia. No son lugares físicos, sino estados del ser. Y aunque él haya detallado cada estadio, siempre decía que lo más importante no era decorar el mapa, sino sentir el llamado interior para evolucionar. Los niveles no son castas espirituales, son oportunidades. Cuanto más consciente un alma es de sí misma, más sutil es la dimensión para la cual ella es atraída. Y lo interesante, él decía que esas mismas dimensiones influencian nuestra vida terrena, incluso sin que lo percibamos. O sea, la muerte no está separada de la vida. Es apenas una continuación natural de un proceso mucho mayor que comienza aquí y ahora.
Un punto fascinante en las lecturas de Cayce es que él afirmaba que el alma no sigue ese recorrido sola. Hay guías espirituales, inteligencias conscientes, entidades de luz que auxilian en ese proceso. No son figuras inventadas, sino presencias reales que, según él, nos acompañan desde antes del nacimiento. Algunas de esas entidades ya vivieron en la Tierra, otras jamás encarnaron, pero todas actúan como facilitadores de la jornada. Él comparaba ese proceso al de un niño siendo conducido por manos experimentadas en una nueva escuela. El objetivo nunca es castigar o juzgar, sino enseñar con paciencia. El alma, al verse cercada por esas presencias, comprende que la vida continúa y que hay un orden, incluso en aquello que parecía el caos de la muerte. Para Cayce, ese acogimiento es uno de los momentos más bellos de la travesía. Curiosamente, Cayce decía que el alma visita ciertos lugares antes de seguir para los planos superiores, como si revisara ambientes conocidos, rostros queridos, incluso sueños recurrentes. Esa fase de transición para él era una forma de que el alma se preparara, se desapegara y reconociera que está en otra realidad. En esas visitas, muchas veces el alma encuentra personas que partieron antes de ella. Hay reencuentros, hay mensajes. Él afirmaba que esos encuentros no son ilusiones, sino interacciones reales, en un plano donde el tiempo no existe como lo conocemos. Y más sorprendente aún, él relató que las almas pueden incluso visitar a los vivos, en sueño o en pensamiento, para despedirse, confortar o simplemente decir, «Estoy bien». Es en ese punto que muchos sienten escalofríos o tienen sueños vívidos luego de una pérdida. Esa conexión entre vivos y desencarnados es más común de lo que imaginamos, según Cayce. Él veía las fronteras entre los mundos como membranas finas que pueden ser atravesadas por el amor y por la intención sincera. Por eso decía que oraciones, recuerdos y gestos de cariño tienen un peso espiritual inmenso. No se trata de apego, sino de puente. Cuando pensamos con amor en alguien que partió, ayudamos a esa alma a fortalecerse en su jornada, y al mismo tiempo nos curamos también. Cayce veía la muerte no como separación, sino como una invitación a la expansión de la conciencia. Ese entendimiento cambia todo. El luto deja de ser apenas dolor y se transforma en un camino de reconexión. Es como si las almas nos dijeran, «No llores por mí, acompáñame con luz». A medida que el alma avanza, ella entra en contacto con algo que Cayce llamó registros del alma. Un lugar o estado donde todo lo que vivimos, sentimos y pensamos está registrado. Algunos lo asocian a los registros akáshicos. Él describía ese campo como una biblioteca viva, accesible a las almas en ciertos estadios de la posvida. Allí, el alma comprende patrones, errores, elecciones y karmas acumulados. Pero no con culpa, sino con claridad. Es en ese punto que muchas almas deciden si desean reencarnar, permanecer en aprendizaje o actuar como guías. Cayce siempre enfatizaba, el libre albedrío permanece. Nadie es forzado a nada. Cada paso es fruto de decisión consciente. Y eso le da al alma no solo dignidad, sino un sentido profundo de responsabilidad espiritual. La revelación más conmovedora de todas tal vez sea esta. Cayce decía que en el más alto nivel todas las almas retornan a la misma fuente. No importan las creencias, religiones o errores cometidos, el origen es uno solo. Él llamaba a esto el retorno al Creador, un estado de unidad pura, donde no hay ego, miedo o separación. Pero él también decía que ese retorno no es un fin, sino un nuevo comienzo. El alma, al fundirse con la fuente, entiende que todo está interligado, que no hay azar, y que el amor es la fuerza que sustenta el universo. Esta visión, para muchos, es liberadora. Nos recuerda que estamos todos en jornada, aprendiendo, errando, creciendo, y que, al final de todo, seremos recibidos con comprensión, no con condenación. Ese es el verdadero mapa del alma. Un mapa que Cayce osó dibujar con palabras que atraviesan el tiempo.
En sus lecturas, Kayse relataba que después de ese retorno a la fuente, muchas almas eligen retornar a la tierra por amor, no por obligación, sino porque comprenden que pueden contribuir con la evolución de otros. Él decía que espíritus más elevados vuelven no para resolver karmas, sino para servir. Son aquellos que nacen con una sensibilidad fuera de lo común, una intuición acentuada, una compasión innata. Esas almas saben desde temprano que hay algo más allá de la materia, e incluso sin recordar de todo, cargan en el pecho un eco del lugar de donde vinieron. Kayse veía esto como parte de un ciclo natural de crecimiento. Reencarnar no es retroceder, es plantar semillas en terrenos aún no florecidos. Y cada vida, incluso con dolor y lucha, es una oportunidad sagrada de amar más, de perdonar mejor, de despertar. Él también hablaba sobre almas que eligen no reencarnar inmediatamente. Algunas deciden permanecer en los planos espirituales, actuando como mentores, aprendiendo sobre otras formas de existencia, o simplemente contemplando la vastedad del universo espiritual. Kayse decía que hay civilizaciones espirituales, esferas donde el alma estudia, sirve y expande su conciencia de formas que no conseguimos imaginar. Para él, el universo es multidimensional y habitado por conciencias en diversos niveles de desarrollo. Esas almas no están inactivas. Ellas trabajan por la armonía cósmica, participan de curaciones energéticas, transmiten inspiraciones a humanos sensibles y ayudan en el mantenimiento del equilibrio entre los mundos. Todo esto nos muestra que la vida, en cualquier plano, es movimiento, es servicio, es evolución. Un aspecto que siempre sorprendía en los mensajes de Kayse era su simplicidad al tratar de temas tan complejos. Él no hablaba con términos místicos rebuscados. Prefería decir que el alma aprende con el amor y que todo aquello que es hecho fuera del amor necesita ser transformado. Para él, el sufrimiento no era castigo, sino consecuencia natural de la desconexión con nuestra esencia divina. Cuando el alma vuelve a alinearse con la verdad espiritual, la curación acontece. Esto sirve tanto para los vivos cuanto para los que ya partieron. Por eso él recomendaba que mantuviésemos pensamientos de paz, que buscásemos el bien en nuestros actos y que orásemos no solo por nosotros, sino también por los que ya siguieron adelante. El vínculo permanece, el amor no muere, él atraviesa dimensiones. Kayse también alertaba sobre el peligro de apegarse a la idea de la muerte como un destino final. Para él, ese apego generaba miedo, y el miedo, a su vez, limitaba el alma. Muchas personas viven presas a esa visión limitada, sufriendo por imaginar el fin en vez de comprender la continuidad. Él decía que, al entender la muerte como parte de un ciclo mayor, el ser humano se libera. Pasa a vivir con más propósito, más gentileza, más conexión con lo que es eterno. Esto no significa negar el dolor de la pérdida, sino transformar ese dolor en sabiduría. Cuando sabemos que los nuestros continúan existiendo, de otra forma, la añoranza deja de ser desesperación y se vuelve reverencia. La vida cambia. El modo como nos relacionamos con el tiempo, con los otros y con nosotros mismos, cambia. A lo largo de sus decenas de miles de lecturas, Kayse delineó ese mapa del alma con paciencia y humildad. Él nunca se declaró dueño de la verdad, apenas un mensajero, un canal. Sus palabras atravesaron décadas porque no nacieron del ego, sino de una entrega sincera a lo que él llamaba de espíritu de verdad. Y tal vez sea eso lo que torna sus visiones tan poderosas. Ellas no quieren convencer, quieren recordar quiénes somos, de dónde vinimos y para dónde estamos yendo. Cada revelación que él hizo sobre la vida después de la muerte carga esa invitación, la de despertar para algo mayor, más profundo, más real de lo que vemos con los ojos físicos. Una invitación que resuena aún hoy en quien siente que el alma es mucho más que un instante en este cuerpo. Uno de los puntos más simbólicos revelados por Kayse es que cada alma carga consigo una luz interior que se enciende
o se apaga conforme su grado de conciencia. Esa luz no es vista con los ojos, sino sentida por otras conciencias a su alrededor. Él decía que al llegar en el plano espiritual, esa luz revela todo lo que realmente somos, nuestras intenciones, nuestros aprendizajes, lo que cultivamos en el corazón. Allí no hay máscaras. Esa transparencia no es usada para exponernos, sino para curarnos. Otras almas perciben nuestra luz y nos acogen de acuerdo con lo que vibramos. El juicio, para Kaise, no viene de fuera, viene del alma delante de sí misma. Por eso, él insistía: ilumínate en vida. Elige la bondad, la paciencia, la generosidad. Esas son las semillas que brotarán en tu camino después de la travesía. En diversas lecturas, él reveló que el proceso de muerte es acompañado por una elevación gradual de conciencia. El alma se siente más ligera, más lúcida, como si hubiese retirado un velo. Pensamientos se tornan instantáneos y la comunicación ocurre por telepatía, sin palabras. Él describía ese estado como una liberación de la densidad de la materia. Pero también alertaba que para algunas almas ese despertar puede ser confuso, especialmente si murieron con miedo, culpa o rabia. En esos casos, las almas pasan por un periodo de ajuste como un proceso de desintoxicación emocional. Y incluso en ese estado, continúan siendo ayudadas por presencias benevolentes. No existe punición automática, existe consecuencia natural, y toda alma tiene derecho al recomienzo, al aprendizaje, a la elevación. Kaise también hablaba de algo que pocos osaban tocar: la preparación para morir. Él creía que el modo como vivimos nuestros últimos días tiene influencia directa en la travesía del alma, no en el sentido religioso, sino emocional y energético. La aceptación, el perdón, el cierre de ciclos, todo eso crea un campo más ligero para el desprendimiento del espíritu. Él decía que lo ideal sería vivir de tal forma que, al partir, sintiésemos paz con lo que dejamos. Que no haya rencor, palabras no dichas, dolores acumulados. Esto no solo facilita el pasaje, como también libera a quien se queda, y que, incluso para aquellos que parten de forma repentina, la vibración de los vivos puede ayudar al alma a orientarse. La muerte para él comienza aún en vida, en los gestos de amor que cultivamos diariamente. Un detalle que llama la atención en las visiones de Kaise es que él veía la reencarnación como un mecanismo sagrado, pero no automático. El alma no retorna por azar ni por castigo. Ella elige, y elige con base en necesidades de evolución, pero también por compasión. Él decía que almas más elevadas, al percibir el dolor del mundo, voluntariamente retornan para traer luz. Son los que encarnan en contextos difíciles, con misiones silenciosas. No siempre son líderes, curadores o maestros visibles. A veces son madres, cuidadores, anónimos que esparcen bondad. Para Kaise, esas almas son verdaderos faros. E incluso que no se recuerden del propósito al nacer, él está inscrito en el corazón. El retorno a la tierra, en ese contexto, es un acto de profundo amor y entrega al colectivo. Esa perspectiva cambia radicalmente la forma como miramos para la existencia. No estamos aquí por azar. Cada experiencia, buena o mala, tiene un sentido más profundo, incluso que invisible a los ojos inmediatos. Kaise nos invita a ver la vida como una preparación sagrada, no para la muerte, sino para la continuidad. Cada relación, cada desafío, cada alegría es parte de un rompecabezas mayor, que solo se revela completamente cuando cruzamos la frontera, e incluso así, él decía, el alma continúa aprendiendo, amando, creciendo. La vida entonces no es un trayecto lineal, sino un espiral infinito de conciencia, y entender esto es comenzar a vivir con más compasión, más presencia y más coraje, porque sabemos que todo lo que hacemos resuena más allá de esta vida. Durante sus experiencias en trance, él mencionaba que el alma puede acceder a registros de vidas pasadas como quien consulta un diario antiguo, no por curiosidad, sino para entender patrones que aún persisten, raíces de miedos, afinidades inexplicables, encuentros intensos.
Todo puede tener origen en experiencias anteriores. Esa visión no niega el presente, por el contrario, le da a él un valor aún mayor. Si estamos aquí para transformar lo que antes no fue comprendido, cada momento actual se torna una chance preciosa de resignificar. A veces basta una elección consciente para romper ciclos que atravesaron siglos, y es por eso que el autoconocimiento es tan central. Cuando sabemos quiénes fuimos, podemos decidir con más sabiduría quiénes queremos ser ahora, y lo que queremos llevar con nosotros cuando la jornada continúe más allá de esta vida. Él decía que el mundo espiritual es moldeado no por formas, sino por frecuencias. Esto significa que el ambiente después de la muerte refleja lo que el alma carga. Una conciencia en armonía verá belleza, naturaleza, luz. Una mente atormentada podrá encontrar niebla, vacío o confusión, no como castigo, sino como reflejo. La buena noticia es que ese estado es mutable. El pensamiento, la oración, el arrepentimiento sincero, todo eso puede alterar la vibración del alma. Por eso, incluso en el más allá el crecimiento continúa. A cada elección interna el alma se mueve. Hay siempre ayuda disponible, siempre un impulso de retorno a la luz. El espíritu no está preso. Él está en tránsito, y cada impulso de verdad lo lleva más cerca de sí mismo. Es por eso que vivir con integridad aquí ya es construir el cielo donde habitaremos después. La relación con los seres queridos no termina en la muerte. Según él, los lazos verdaderos permanecen vivos. Hay relatos de comunicación sutil entre planos, mensajes en sueño, señales que solo el corazón reconoce. Esto acontece porque el amor no necesita del cuerpo para existir. Cuando dos almas están conectadas por lazos profundos, esa sintonía se mantiene, incluso que los mundos parezcan separados. A veces un simple recuerdo ya es suficiente para abrir un canal. Él alertaba apenas para que no nos prendiésemos al dolor de la pérdida, pues ella crea niebla que impide el contacto. El luto necesita ser vivido, pero también liberado. Con el tiempo, la añoranza puede transformarse en gratitud, y esa vibración es como un abrazo enviado al otro lado. Nada es más poderoso que amar a alguien lo bastante para dejarlo seguir. Otro aspecto poco explorado es la influencia de la conciencia colectiva en la experiencia post-muerte. Cuando muchas personas vibran en sufrimiento, miedo o materialismo, esto crea un campo energético denso que afecta también a las almas en transición. Él hablaba que la elevación espiritual de un grupo humano puede facilitar el pasaje de muchos. Es como si construyésemos puentes unos para los otros. Esto nos torna más responsables por nuestras vibraciones colectivas. No vivimos aislados. Cada oración, cada gesto de compasión, cada esfuerzo de curación individual contribuye para que el plano espiritual se mantenga en equilibrio. La muerte no es apenas un evento personal. Ella hace parte de una red que conecta todo y todos. Por eso, buscar la luz no es solo un camino individual, es un servicio al todo. A pesar de la profundidad de todo lo que reveló, él siempre reforzó que la espiritualidad verdadera no está en dogmas, sino en la vivencia diaria del bien. Según sus palabras, el mundo invisible responde más a la intención que al ritual. No importa tanto lo que dices, sino lo que sientes. El alma reconoce autenticidad. Cuando alguien vive con compasión, rectitud y humildad, incluso sin conocimiento místico alguno, ya está caminando en los planos más elevados. Esa verdad libera. Nos muestra que el acceso a la luz no depende de títulos, religiones o prácticas complejas. Depende de la manera como elegimos vivir aquí. Y eso es algo que todos podemos hacer, independientemente de la edad, de la historia o de los dolores que cargamos. Muchas personas, al entrar en contacto con esas enseñanzas, sienten un recuerdo interior, como si algo que estaba adormecido fuese tocado. Esto no es coincidencia. La verdad espiritual no es algo que se aprende, es algo que se reconoce. Cuando oímos algo que nos toca profundamente, es porque el alma ya conoce aquel sonido. Tal vez haya sido vivido en otra vida, en otro plano, pero está allí,
guardado. Ese es uno de los mayores presentes de esas revelaciones. Ellas no imponen, apenas despiertan. Y una vez despierta, el alma no vuelve a dormir fácilmente. Ella comienza a buscar sentido donde antes había solo rutina. Comienza a percibir señales, sincronicidades, llamados sutiles. Y poco a poco pasamos a vivir como quien sabe que hay algo mayor observándonos, no con juicio, sino con amor. Muchas de las lecturas también apuntaban para la importancia del silencio interior, no apenas como práctica meditativa, sino como portal. El silencio es donde el alma escucha lo que la mente no consigue captar. Él decía que, en el silencio verdadero, conseguimos sentir la presencia de los que partieron, oír nuestra propia esencia y reconectarnos con la fuente. En un mundo tan ruidoso, esto parece difícil, pero es justamente por eso que es tan poderoso. Aquellos que cultivan ese espacio interno acaban creando un puente vivo con el mundo espiritual, no para huir de la realidad, sino para vivirla con más lucidez. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Y cuando conseguimos habitarlo, percibimos que nunca estuvimos solos. Siempre hubo algo, o alguien, esperando del otro lado de la quietud. La forma como tratamos a los otros aquí también moldea nuestro camino allá. Cada gesto de empatía, cada perdón concedido, cada dolor aliviado, se transforma en luz en el campo espiritual. Él decía que el alma reconoce esas vibraciones y las carga consigo. No como mérito, sino como frecuencia natural. Por eso no se trata de acumular buenas acciones para barganear con el universo. Se trata de ser verdaderamente bueno, porque esa es la naturaleza del espíritu despierto. Cuando actuamos con amor, estamos sintonizándonos con lo que hay de más elevado. Y esa sintonía no se pierde. Ella nos acompaña, nos protege y nos guía. No hay necesidad de temor delante de la muerte cuando la vida es vivida con conciencia. Cada día es una página escrita en la eternidad del alma. Otro punto que él acostumbraba destacar era la relación entre propósito y pasaje. Cuando un alma cumple aquello que vino a realizar, la transición acontece de forma mucho más suave. Incluso que el cuerpo sufra, incluso que haya dolor, el espíritu parte en paz. Por otro lado, cuando hay negación del llamado interior, el alma puede sentir peso a la hora de la travesía. Esto no significa que todo esté perdido, sino que habrá más trabajo a hacer en los planos sutiles. La conciencia del propósito da sentido a la existencia y también a su fin. Es por eso que muchos relatan una sensación de misión cumplida poco antes de partir, como si algo dentro dijese, ahora puedo ir. Y esa sensación no depende de grandes hechos. A veces basta haber amado con sinceridad, haber perdonado lo que parecía imperdonable, haber sido entero en cada elección. Dentro de ese vasto panorama, él insistía que lo más importante era recordar quiénes realmente somos. No cuerpos, no nombres, no papeles sociales, sino centellas de algo divino, en constante retorno al origen. Toda la jornada entre mundos, los planos espirituales, los reencuentros y las reencarnaciones, todo eso existe para llevarnos de vuelta a ese recuerdo. Cuando el alma despierta para esa verdad, la vida gana otro sentido. El dolor se transforma en lección, el miedo en confianza, la muerte en pasaje. Esa conciencia no necesita de dogmas ni de líderes. Ella nace dentro y cuando florece, cambia todo. Nuestras relaciones, nuestras elecciones, hasta nuestra mirada sobre el tiempo. Vivir, entonces, se torna un acto sagrado. Y morir, una continuación natural de ese sagrado. Edgar Cayce describió en detalles cómo el pensamiento moldea la realidad en los planos sutiles. Según él, después de la muerte, todo lo que el alma proyecta, miedo, belleza, culpa, esperanza, se manifiesta instantáneamente a su alrededor. Esto torna el plano espiritual un espejo más directo e intenso de lo que la vida terrena. Aquí, los pensamientos demoran en generar efectos. Allá son inmediatos. Por eso,
Kayse enfatizaba la importancia de cultivar una mente limpia, compasiva, libre de rencores. Él decía que cada emoción mantenida en secreto será el escenario del alma en el más allá. Esto no es castigo, es aprendizaje consciente. Al saber de esto ganamos poder de elección. Podemos, desde ya, comenzar a crear los mundos que habitaremos. Y ese proceso comienza con cada pensamiento, con cada sentimiento sincero que cultivamos en silencio. A lo largo de sus más de 14.000 lecturas, Kayse reveló que el alma no es pasiva en ese proceso. Ella es co-creadora de su propia evolución. Cuando una conciencia despierta, incluso en el plano espiritual, puede transformar toda su experiencia. Esto refuerza la idea de que la muerte no nos torna perfectos, apenas más lúcidos. Las cuestiones mal resueltas aún necesitan ser enfrentadas. Las heridas no desaparecen con el último suspiro, pero con ayuda, intención y apertura, ellas son curadas con más profundidad. Él decía que ninguna alma está sola en su jornada. Hay guías, hermanos de luz, y también otros desencarnados que nos acompañan en ese proceso. La solidaridad espiritual es real, y cuando el alma está lista, ella recibe aquello que está preparada para comprender. Edgar Cayce también habló sobre la diferencia entre vivir espiritualmente y huir de la materia. Él no era contra la vida material, por el contrario, decía que el plano físico es uno de los más ricos para el crecimiento del alma. Comer, trabajar, amar, sentir, todo eso es parte del proceso divino. El error para él está en olvidar que somos más que eso. Vivir espiritualmente es recordar todos los días que estamos aquí por un motivo mayor y que, al mismo tiempo en que cuidamos del cuerpo y de las necesidades de la vida, podemos cultivar virtudes como paciencia, compasión, fe y alegría. Esas cualidades son el verdadero patrimonio que llevamos con nosotros después de la travesía. Todo lo más se queda. Lo que se queda con nosotros eternamente es lo que construimos por dentro. En varias lecturas sobre el más allá, Cayce mencionaba que el alma, al dejar el cuerpo, se siente como alguien despertando de un sueño. La sensación inicial es de extrañeza, pero luego viene la claridad. Muchos describen una ligereza inmensa, seguida de una comprensión que sería imposible alcanzar en vida. Todo lo que antes parecía confuso pasa a tener sentido. Los dolores, los encuentros, las pérdidas, todo es reorganizado en una visión amplia y amorosa. Esa percepción genera paz, pero también puede venir acompañada de responsabilidad, porque junto de la claridad, el alma entiende el impacto de todo lo que hizo, y entonces desea corregir, ayudar, retribuir. Es en ese impulso que surgen los espíritus auxiliadores, que retornan no por obligación, sino por amor a aquellos que aún están aprendiendo. Él no prometía paraísos listos. Prometía verdades profundas, que exigen coraje para ser asimiladas. Edgar Cayce nunca se colocó como maestro, sino como un canal, un instrumento para revelar lo que muchos ya sentían en su íntimo. Sus mensajes sobre la vida después de la muerte continúan vivas porque hablan a una parte de nosotros que siempre supo. Al oírlas, sentimos que hay algo de verdadero allí, algo que no necesita de pruebas porque toca directamente al alma. No es sobre creer, es sobre recordar. Recordar que no somos ese cuerpo, ese momento, ese dolor. Somos viajeros de un camino milenario, yendo y viniendo, aprendiendo a amar con más pureza, y que, cuando el fin llegue, será apenas un pasaje más, para casa. Para aquellos que perdieron seres queridos, Cayce ofrecía consuelo real, no apenas palabras bonitas. Él decía que el vínculo entre almas no se deshace con la muerte. Él apenas cambia de forma. Muchas veces lo que llamamos de añoranza es en realidad la presencia del otro intentando alcanzarnos, no siempre con señales obvias, sino con intuiciones, sueños, sensaciones. Cuando un pensamiento repentino surge, cuando sentimos un calor inexplicable en el pecho, cuando recuerdos vienen con fuerza, puede ser que un alma esté tocándonos. Él orientaba a acoger esos momentos con reverencia.
no como alucinaciones, sino como encuentros. La conexión no termina. Ella se transforma, madura, se sutiliza, y al honrar esa relación con amor, ayudamos también al alma del otro a seguir más ligera en su jornada. Él también hablaba sobre niños que parten temprano. Para Kaise, esas almas ya vinieron con misiones específicas, y muchas veces cortas. Ellas traen una vibración tan elevada que el simple hecho de existir transforma a los que están alrededor. Incluso que se queden poco tiempo entre nosotros, su pasaje es profundamente significativa. Él decía que no se mide la evolución de un alma por la edad terrena, sino por la luz que ella manifiesta, y que, al partir, esos niños continúan acompañando a los padres, hermanos, familiares, como pequeños guías espirituales. Esto le da un nuevo sentido al luto, no como una ruptura, sino como una ligación que trasciende los límites del tiempo y de la materia. El dolor aún existe, pero se transforma en un eslabón silencioso de protección, afecto e inspiración constante. Hay un trecho en sus lecturas que afirma que todo sufrimiento vivido con amor es redentor. Esto no significa buscar el dolor, sino comprenderla como parte de un ciclo mayor. Cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o injusticias sin perder nuestra capacidad de amar, nuestra alma da saltos de conciencia. Él decía que muchas veces es en esos momentos que más evolucionamos, no por el dolor en sí, sino por la respuesta que le damos a ella. El dolor que despierta compasión cura no solo a quien la siente, sino al mundo a su vuelta. Ese es uno de los grandes misterios de la existencia. El sufrimiento, cuando transmutado en luz, se torna un portal, y aquellos que atraviesan ese portal con dignidad se tornan faros para los que aún caminan en la oscuridad. El alma, en silencio, reconoce esa verdad. Kaise nunca prometió respuestas fáciles. Sus mensajes no eran recetas listas para el más allá, sino invitaciones a la reflexión profunda. Él ofrecía un mapa, pero recordaba que cada alma debe trazar su propio camino con coraje. Lo que él hizo fue apuntar direcciones, indicar que la muerte no es una ruptura, sino una continuación. Y más que eso, que el sentido de la vida está en el amor que conseguimos manifestar, incluso delante de las pruebas más duras. Esa idea atraviesa fronteras religiosas, culturales y filosóficas. Es un lenguaje del alma, una verdad que muchos ya intuían, pero no conseguían expresar. Él dio forma al invisible, con palabras simples y accesibles, y por eso sus visiones siguen tocando a tantas personas, incluso décadas después de haber sido pronunciadas. Para quien llegó hasta aquí, tal vez reste una pregunta: ¿qué hacer ahora con todo esto? Kaise respondería con serenidad: vive con propósito, vive con verdad, ama más, juzga menos, estate presente. No esperes el fin para preguntarte lo que realmente importa. Cada minuto es una oportunidad de elevar tu frecuencia, de curar heridas, de construir puentes. La muerte vendrá, eso es cierto, pero cuando venga, que ella te encuentre en paz, con el corazón ligero y el alma lista. Que no haya arrepentimientos, apenas gratitud. Que el último suspiro sea un retorno, no una pérdida, y que tú, al atravesar, lleves contigo una luz que nació del simple acto de haber vivido con conciencia. Esa, tal vez, sea la mayor lección que Kaise quiso dejarnos. Lo más bello entre las enseñanzas de Kaise tal vez sea lo que él decía sobre el reencuentro con la fuente. No importa cuántas vueltas el alma dé, cuántas vidas viva, cuántas elecciones haga, ella siempre retorna al principio de todo. Y ese principio, según él, es amor. No amor como sentimiento pasajero, sino como esencia del ser. La conciencia que comprende esto despierta para un nuevo estado. Pasa a actuar con compasión, incluso sin razón. Pasa a perdonar con más facilidad, a juzgar con menos prisa. Ese amor transforma, y cuando llega el momento de la partida, él se torna el billete de entrada para los planos más elevados, no porque es una recompensa, sino porque es el único lenguaje comprendido allá. Al final de cuentas, es el amor que define el destino del alma. Kaise decía que el mundo espiritual no es distante. Él está aquí, a nuestro alrededor, en otra frecuencia.
Cuando vibramos en sintonía con la verdad, nos aproximamos a esa dimensión. Es por eso que personas en estados elevados de conciencia consiguen sentir, ver o hasta conversar con seres de luz. No se trata de dones sobrenaturales, sino de sensibilidad afinada. Todos somos capaces de desarrollar esa escucha interior. Todo comienza con el silencio, con la intención, con el deseo sincero de alinearse con aquello que es eterno. El plano invisible no exige perfección, exige verdad. Y cuando nos abrimos a ella, incluso que poco a poco percibimos señales, toques, presencias, el velo que separa los mundos se torna más fino, y entonces lo que parecía inalcanzable se revela. Al comprender ese mapa de la vida después de la muerte, muchas personas relatan un alivio. El miedo de la muerte cede lugar a la curiosidad, a la esperanza, a la paz. Saber que hay algo además, que no somos lanzados al azar, trae un sentido de propósito difícil de describir. Kaizen nunca quiso convencer a nadie. Su papel era recordar lo que ya está grabado en el alma de cada uno. Las imágenes, los relatos, los estadios de la jornada post-vida no son dogmas, son guías. Cada persona tendrá su experiencia única, conforme a aquello que construyó por dentro. Lo importante es vivir de forma que, al mirar para atrás, el alma sonría, que diga, valió la pena. Y esa sonrisa, más que cualquier lectura espiritual, es la prueba de que la verdad estaba allí todo el tiempo, esperando para ser vivida. En momentos de luto, de crisis existencial, de pérdidas profundas, esas enseñanzas se tornan un ancla, no para negar el dolor, sino para darle sentido a ella. Cuando alguien parte, podemos recordarnos de que su jornada continúa, que hay luz esperando, que hay presencias ayudando, que nada se pierde. Kaizen ofrecía palabras de confort que atraviesan décadas porque hablan con el alma, no con el intelecto. Él nos enseña que el adiós es apenas el inicio de otra etapa, que el luto puede ser vivido con fe, que la añoranza no es ausencia, sino amor que transborda, y que incluso en el dolor más agudo podemos encontrar una semilla de luz. Cabe a nosotros regarla con memoria, gratitud y propósito. Pues así, quien partió continúa vivo, no apenas en el recuerdo, sino en nuestro modo de vivir. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, tal vez no sea por azar. Tal vez sea el alma reconociendo un camino antiguo. Tal vez sea la voz silenciosa de alguien que amas, diciendo que está bien. O tal vez sea apenas tu espíritu pidiendo más verdad. Sea como fuere, lleva ese conocimiento contigo. Comparte con quien necesita, reflexiona, abraza el misterio de la existencia con reverencia. No necesitamos entender todo, apenas vivir con más conciencia. Edgar Cayce abrió una ventana entre mundos. Cabe a nosotros mantenerla abierta, con amor, lucidez y coraje, y cuando llegue la hora de nuestra travesía, que este guión no sea apenas una historia, sino un recordatorio de que el alma sabe el camino, y que la luz que nos espera es la misma que siempre brilló dentro de nosotros.